ambos pertenecientes al Núcleo Científico y Tecnológico de Ciencias Sociales y Humanidades de esta Casa de Estudios, además del Gobierno Regional de la Araucanía, les brindan la más cordial bienvenida al seminario La otra pobreza en la región de la Araucanía, una mirada multidimensional. Saludamos esta mañana a las autoridades universitarias presentes, a los representantes del gobierno regional, a las autoridades comunales de las distintas organizaciones sociales, representantes de las instituciones públicas y privadas de nuestra región, a nuestros queridos colegas y estudiantes y a todos quienes nos acompañan en esta importante jornada. Sean todos y todas bienvenidos. El Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera es una unidad académica transversal que potencia la producción científica de carácter interdisciplinario a través de la generación de redes y asociación de centros, líneas y grupos de investigación en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades. El núcleo favorece la generación de conocimiento científico pertinente que impacte en las políticas públicas mediante un diálogo colaborativo con la sociedad. Es el momento de dejar con ustedes a la doctora Marianela de Negre Coria, directora del Núcleo Científico y Tecnológico de Ciencias Sociales y Humanidades, quien dirigirá unas palabras a los presentes. Buenos días a todos y a todas. Saludo a las autoridades universitarias presentes, a los investigadores, a nuestros distinguidos invitados a este evento que para nosotros es tremendamente importante. Y los saludo también a todos los estudiantes que están aquí, porque son quienes van a manejar este país en el futuro. Y por lo tanto, es importante que vayan desde ya reflexionando sobre las heridas que tiene nuestro país. Para el Núcleo de Ciencias Sociales y Humanidades, este es un evento tremendamente relevante. Es un evento que marca uno de los hitos que señalan nuestra misión. Nuestra misión como Núcleo de Ciencias Sociales y Humanidades es aportar con conocimiento relevante, pertinente y transferible para que se puedan tomar decisiones en la política pública que efectivamente impacten la vida de las personas. Para nosotros, desde esa perspectiva, el Laboratorio de Investigación en Ciencias Sociales Aplicadas es nuestro brazo, es nuestra mirada y es nuestro corazón en la realidad. Ellos son quienes nos nutren a los investigadores con esos datos que nos permiten comprender el contexto y que nos permiten entender lo que está pasando. La pobreza no es solo falta de ingreso. La pobreza impacta la vida completa de las personas. Los estudios que se centran en el bienestar subjetivo, en la calidad de vida, nos muestran que nosotros somos seres integrales, que nosotros somos personas que necesitamos de ciertas condiciones para que nuestra vida sea plena, sea satisfactoria y para que pueda proyectarse en el tiempo. Por eso que la pobreza es doblemente dolorosa, porque la pobreza no solo limita el acceso a los bienes y servicios, la pobreza limita la vida. La pobreza lo que hace es robarle a las personas los sueños de futuro. Alguien que es pobre, alguien que no tiene las condiciones mínimas para subsistir, para crecer, para cuidar de su salud, para alimentarse adecuadamente, para educarse, para soñar que sus hijos tengan un futuro distinto, es alguien a quien le hemos robado la vida y el futuro. Y eso no lo podemos hacer como país. No podemos y no debemos. Es un imperativo ético y además es un imperativo de desarrollo. Un país que no cuida de que su gente
esté satisfecha con su vida, de que su gente esté feliz, es un país que está fragilizando su democracia. El malestar social finalmente revienta en que la democracia se fragiliza, la gobernabilidad se fragiliza. Porque las personas, cuando no pueden soñar, cuando no pueden proyectarse, salen a la calle. Y como país no debemos esperar a que salgan a la calle. Debemos ser capaces, desde la política pública, de mirar qué vamos a hacer con nuestra población. ¿Cómo vamos a lograr que efectivamente sus niveles de vida sean los niveles mínimamente dignos para cualquier ser humano? Ese es el compromiso que tenemos como país. Y a ese compromiso como país es que nosotros, desde el Núcleo de Ciencias Sociales y Humanidades, queremos contribuir. Y queremos contribuir a través de las investigaciones que desarrolla nuestro LICSA, nuestro laboratorio de investigación, y a través de lo que los panelistas en esta mañana van a debatir. Estamos muy contentos que aquí estén presentes representantes de municipios, representantes de gobierno regional, representantes de la política pública en el fondo. Queremos aportar, queremos que vean en nosotros como núcleo y como LICSA unos aliados estratégicos. Nuestra tarea es esa, nuestra tarea es generar conocimiento. La tarea de ustedes como política pública, como autoridades, es lograr que ese conocimiento se transforme en carne y que efectivamente a través de lo que nosotros aportamos finalmente impactemos en que la gente de nuestra región, en que la gente de nuestro país tenga la vida plena y feliz que se merecen como ciudadanos de Chile. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente, que sea muy provechosa esta mañana. Estamos seguros de que con esto estamos iniciando un camino. Este va a ser nuestro primer seminario en esta temática, pero van a venir muchos más. Queremos además que aquí se abra el diálogo permanente con ustedes, porque el conocimiento elaborado en una torre de marfil no tiene sentido. El conocimiento tiene que estar al servicio de la sociedad y del país. Y nosotros como universidad pública tenemos un compromiso todavía más amplio en eso. Nuestra tarea como universidad pública es contribuir al desarrollo de nuestro país. Y este seminario va orientado a eso. Así que tengan una muy buena mañana, que todo sea muy provechoso y vuelvo a repetir, cuenten con nosotros. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Marianela Benegri, directora del Núcleo Científico y Tecnológico de Ciencias Sociales y Humanidades. Por su parte, el Laboratorio de Investigación en Ciencias Sociales Aplicadas, dependiente del Núcleo de Ciencias Sociales y Humanidades, tiene como misión prioritaria el análisis de la realidad social de la Araucanía y regiones aledañas, además de fomentar y desarrollar investigación y soporte metodológico y estadístico, cuantitativo y cualitativo, para la realización de estudios en ciencias sociales aplicadas de alto impacto. Para profundizar en la importancia de la vinculación de la investigación académica con la comunidad regional, invito a la coordinadora del Laboratorio de Investigación en Ciencias Sociales Aplicadas, doctora Sonia Salvo Garrido. Muy buenos días a todos y todas, y una vez más agradecer la presencia de personas tan relevantes para nuestra región, organizaciones sociales, gobierno regional, a una visita importante que viene de Santiago, Gonzalo Durán, que es fundador e investigador de la Fundación SOR, que lleva hace tiempo trabajando en estos temas. Queridos alumnos, alumnas, gracias por estar aquí. Abro comillas. La verdadera preocupación de las democracias debe centrarse en el combate contra la miseria, la desigualdad, la pobreza máxima en grandes capas de las poblaciones. Cierre comillas. Estas palabras
con un alto contenido político, no provienen, como podría pensarse, de algún personero de la élite política o económica. Fueron lanzadas por Augusto Monterroso, narrador y ensayista guatemalteco, galardonado en 1997 en Guatemala con el Premio Nacional de la Literatura Miguel Ángel Asturias y en el año 2000 con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Las palabras de Monterroso, quien fuera en los años 50 del siglo pasado secretario de otro grande de la literatura mundial, nuestro premio Nobel, Pablo Neruda. Deja en evidencia a una América Latina desnuda, a una Latinoamérica que aún no ha acabado de reconstruirse en un periodo postcolonial. Miseria, desigualdad, pobreza, son conceptos fuertes, frente a los cuales constantemente hemos tenido que esforzarnos para no naturalizar la histórica situación de sufrimientos de miles de personas que habitan en nuestra región. Hemos tenido que cuestionar nuestras propias visiones acerca del desarrollo, poner en entredicho nuestra insensibilidad aprendida, tensionar nuestros supuestos teóricos y científicos. Desde el espacio universitario y como parte de la misión del Laboratorio de Investigación en Ciencias Sociales Aplicadas y del Núcleo de Ciencias Sociales y Humanidades, nos hemos propuesto aproximarnos a los procesos de pobreza, más allá de las cifras oficiales, más allá de su reducción a un problema de ingresos, para centrarnos en lo que realmente importa, el bienestar de las personas y sus familias, y la responsabilidad que como sociedad tenemos frente a ello. El estudio que presentaremos en unos minutos más constituye una fotografía de la situación de déficit de bienestar de nosotras y de nosotros mismos, los habitantes de la región de la Araucanía. A diferencia de la clásica visión de la pobreza por ingresos, hemos extendido su estudio al bienestar de los hogares y personas, indagando sus carencias en las dimensiones del trabajo, de la educación, de la salud y de la vivienda. A esto último es como nos vamos a referir como criterio multidimensional. Tras la exposición, la discusión quedará abierta. Nos daremos cuenta que surgirán muchas interrogantes de interés, tanto académicas como políticas o para la institucionalidad. Una de estas preguntas de carácter metodológico es cómo empezamos a concebir el bienestar subjetivo y social de las personas como un serio criterio de medición del desarrollo de los territorios. De estas interrogantes también aparecerán hipótesis inquietantes, como la redefinición de la pobreza como un tipo de relación social de desigualdad y no solo como un atributo constitutivo de los individuos. Desde esta perspectiva podrán surgir algunas hipótesis posibles de indagar vinculadas a la relación de la pobreza con factores estructurales y como un reflejo de la desigualdad presente no solo en la distribución de la riqueza, sino también en el acceso a los recursos y al poder, y probablemente pondrá en jaque al modelo de desarrollo instalado en nuestro país y región, o en otras palabras, a la economía política de nuestros territorios. Desde tal sentido, esperamos que de los resultados de este estudio que ponemos a disposición de la comunidad regional y nacional, emerja la necesidad de mirar a los otros de otra forma, de comprender sus desvelos y de comprometernos con su desarrollo desde el aprendizaje y la solidaridad descarnada. Muchas gracias. Agradecemos
agradecemos las palabras de la directora del Laboratorio de Investigación en Ciencias Sociales Aplicadas, doctora Sonia Sá. Para dar inicio al ciclo de conferencias, invitamos a Óscar Vivallo Urra, investigador en las áreas de la psicología y las ciencias políticas, a integrante del Núcleo de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera. Óscar expondrá los resultados de un estudio sobre caracterización sociodemográfica de las personas en situación de pobreza unidimensional y multidimensional de la región de la Araucanía, realizado con base a la información arrojada por la encuesta CASE en 2013 y elaborado por el Laboratorio de Investigación en Ciencias Sociales Aplicadas y el Observatorio Económico Social. Bueno, junto con saludar a todos los presentes, conocidos y estudiantes acá, voy a ir directo al grano. No sé si puedo hablar de acá o... ¿Sí? ¿Se puede usar? Aló. Bueno, primero que todo, quiero agradecer la pertinencia y la oportunidad de las palabras de la doctora Benedetti y de la doctora Salvo cuando hace mención a una mirada del desarrollo centrado en el bienestar sugerido y social de las personas. Es decir, lo que vamos a ver ahora, nos vamos a introducir en un análisis que trasciende la visión de la pobreza en términos del ingreso de las personas y de los hogares. Vamos a introducirnos en otro criterio que está avanzando en los estudios, no solamente en el campo de la academia, sino que en el campo de la política, que tiene que ver con el bienestar. Algunos le llaman buen vivir, otros le llaman de distintas formas, pero que tiene que ver con que el darse cuenta en distintos ámbitos de que solamente no tener dinero sobre un umbral, un parámetro, no significa que la gente esté funcionando bien en su vida, en términos del desarrollo de sus capacidades y también en términos del bienestar subjetivo, es decir, cómo nos estamos sintiendo en este mundo y en nuestra sociedad y en nuestros entornos más cercanos y próximos. Quiero empezar ahí, ¿vamos? ¿Se ve bien atrás o va más o menos? ¿Podemos bajar la luz? Bueno, acá hay definiciones de la RAE, del PNUD y de la CEPAL, y si se dan cuenta tiene que ver con ciertas definiciones que también expresan ciertos valores y que se pueden expresar en términos de filosofía social y filosofía política. Estamos hablando de la pobreza entendido como una necesidad insatisfecha en el ámbito de la vida, que lo dice la RAE, o una incapacidad de las personas para vivir una vida tolerable. Ojo, cuando utilizamos estos adjetivos como vida tolerable, tiene que ver también con qué estamos definiendo por tolerable, ¿ya? Desde el campo de la política, desde el campo de la academia, desde el campo de lo social, y también quienes definen en estas relaciones sociales lo que es tolerable para la vida y qué es lo que no es tolerable. Y también, por otro lado, estamos hablando de carencia de bienes y servicios materiales para vivir en función como un miembro de la sociedad, que en el fondo estamos hablando del criterio de la CEPAL en términos de accesos a bienes, acceso a servicios, acceso a ciertas situaciones de bienestar. Si se dan cuenta acá, una de las preguntas que surgió cuando empezamos a analizar los datos, quiero aclarar primero que esto se hizo en base a un análisis de la encuesta CACE en 2013. En función de la información arrojada, empezamos a meter todos los datos a la juguera, como se dice, y empezamos a analizar estos temas. Una de las preguntas que surge es si un 27%
de pobreza unidimensional o por ingreso que está consignada para esta región, ¿qué aporte tiene hacer un análisis distinto en términos de la pobreza multidimensional si prácticamente hay menos de un punto de diferencia? Es decir, la pregunta es, ¿de qué nos sirve salirnos del criterio de ingreso para empezar a hablar de dimensiones como la vivienda, la educación, la salud, ¿ya? Y el trabajo? Como nos vamos a dar cuenta en unos minutos más, aquí la gente y los hogares que están en situación de pobreza multidimensional no necesariamente son personas que están en una situación de pobreza por ingreso. Esta exposición la quiero hacer en dos sentidos. Uno, vamos a hablar un poco de la pobreza por ingreso, en qué consiste, cuáles son las cifras nacionales y regionales. Después vamos a pasar a los análisis por pobreza multidimensional, qué significa pobreza multidimensional, y después vamos a juntar los dos criterios para ver cómo está reflejada la distribución de la pobreza acá en la región. La pobreza multidimensional tiene que ver, o por ingreso, está basada en una metodología que se llama metodología de necesidades básicas insatisfechas. Aquí se desglosa en dos tipos de pobreza: la pobreza no extrema, que la vamos a definir, y la pobreza extrema, y la pobreza, aquí hay un error. Y el criterio se hace con un criterio absoluto, o sea, existe un parámetro, una línea, que es un valor monetario, un valor de dinero, ¿ya? Y los que están arriba, ¿ya? Son no pobres, y los que están abajo de esa línea son pobres, según este criterio, ¿ya? O en situación de pobreza. Y este criterio se aplica a toda la población, o sea, independientemente de toda la heterogeneidad que presenta la población en un territorio específico. Para analizarlo se utiliza el ingreso como indicador de la capacidad de satisfacción de necesidades. Como vamos a hablar de pobreza y de pobreza extrema, vamos a entender por pobreza el ingreso, o sea, aquellas personas que tienen un ingreso inferior para satisfacer las necesidades básicas. Esta es una definición del Ministerio de Desarrollo Social que estamos utilizando en este estudio. Y el otro es de pobreza extrema, a diferencia de un ingreso inferior para satisfacer las necesidades básicas, aquí se habla de un ingreso inferior para satisfacer las necesidades alimentarias, es decir, no alcanza para comer. Aquí están las cifras, pues, los parámetros. Independientemente de toda la discusión, el debate que pueda haber en torno a estos valores que tienen una metodología de estimación, etc., el Ministerio de Desarrollo Social lo expone. Si ustedes pueden ver, la línea de la pobreza está fijada con un parámetro, con un valor de 136.000 pesos, ¿ya? Con 45.000 pesos menos en la línea de extrema pobreza para un hogar con una persona. Y ahí ustedes pueden ir viendo, no sé si se notan bien la cifra. Y esta parte es bastante importante. Me gustaría que pongan harta atención en este punto, porque tiene que ver con los tipos de ingresos. Y estos tipos de ingresos, uno engloban a otro. Vamos a empezar el de abajo, que se llama ingreso monetario, que en el fondo es todos los ingresos que puede recibir un hogar, desde subsidios del Estado, desde las rentas, el salario por el trabajo, etc. Eso se llama ingreso monetario, ¿ya? El ingreso autónomo, ¿ya?, son todos los ingresos que tiene un hogar si se le retira todos los subsidios del Estado, o sea, puro mercado. Es decir, sacamos al Estado de su rol subsidiario con los hogares y personas y queda el ingreso autónomo. Y si dejamos solo el dinero que recibe una persona por su actividad laboral, vamos a hablar como por ingresos del trabajo. Entonces vamos a hablar de ingreso monetario,
Y generalmente las cifras oficiales que se anuncian en la prensa, etcétera, están basadas en este. Generalmente. No siempre, pero generalmente. Y aquí vemos la distribución de la pobreza por diferentes ingresos por hogar y región. Aquí vemos el ingreso monetario, ingreso autónomo, ingresos por trabajo. ¿No se ve nada? ¿Se ve algo, no? ¿O hay que enfocar más? ¿Quizá un tema de enfoque también? ¿Mm? Bueno, aquí están las cifras nacionales, pero en la región de la Araucanía son un 27,9% si se consideran todos los ingresos de las personas. O sea, un 27,9% estaría en situación de pobreza por ingreso en la región de la Araucanía si se consideran todos los ingresos del hogar, todos, del Estado, etc. Si sacamos el apoyo del Estado, esto aumenta a un 46,2% la población en situación de pobreza por ingreso autónomo, es decir, sin la función del Estado. Y estamos hablando acá de un 54% de personas que estarían en una situación de pobreza si solamente se deja el dinero que ganan por su trabajo. Es decir, el 54% de las personas que viven en esta región, independientemente que trabajen, que se sacrifiquen trabajando, no les alcanza para salir de esas cifras, de ese límite, ese parámetro de dinero, de ingreso que vimos al principio, por hogar. Si tomamos la población en situación de pobreza por ingreso, haciendo como un 100%, la cifra señala que la población en extrema pobreza, o sea que no alcanza para necesidades alimentarias, son alrededor, ni yo ya ven aquí la cifra, pero son un 37%, recibiendo incluso los subsidios del Estado, en extrema pobreza, que aumenta cuando se retiran estos subsidios. Si hiciéramos la simulación de retirar estos subsidios, aumentaría a un 61% de personas en extrema pobreza del total de pobres de la región. Y a un 68% del total de pobres en extrema pobreza si solamente consideramos los ingresos por el trabajo. Esto va a ir más o menos rápido, pero tiene que ver con el perfil de las personas en situación de pobreza por ingreso monetario, o sea, todos los ingresos. Aquí vemos que la mayoría son mujeres, y quiero poner atención en las comparaciones entre las personas en situación de pobreza que pertenecen al pueblo mapuche, en este caso, y no mapuche. Acá dice que la situación, que hay un mayor porcentaje de pobreza por ingreso monetario en la gente no mapuche que la gente que pertenece al pueblo mapuche. Pero si dentro del pueblo mapuche tomamos a la gente que está en situación de pobreza por ingreso monetario, nos damos cuenta que son un 38%. En comparación con la gente que no pertenece al pueblo mapuche, ¿ya?, que está en situación de pobreza por ingreso monetario, solamente un 22%. En este sentido, ojo que las cifras, a veces se ponen estas cifras y no se desglosa, no se entra a picar, como se dice, ¿ya?, donde para llegar a una información que en el fondo nos provee de la visión de las desventajas que tiene la situación de pobreza dentro del mismo pueblo mapuche en comparación con los que no son mapuche. Por ingreso autónomo pasa lo mismo. Si pueden ver acá, también hay una desigualdad de género,
urbano-rural, por nivel de escolaridad, ya básica incompleta, básica completa, etc. Pero acá se vuelve a repetir la misma situación con respecto al pueblo mapuche. Es decir, considerando solamente la pobreza por ingreso autónomo, está en situación más desfavorable la gente que pertenece al pueblo mapuche. Y si hablamos solamente de la pobreza por ingreso del trabajo, o sea, sacamos todos los ingresos con excepción de los que se gana por trabajar, la situación se agrava mucho más. Pobreza multidimensional, y aquí vamos a introducirnos en lo que nos señalaba la doctora de Negri y Salvo, donde vamos a hablar de la pobreza no un tema de falta de plata sobre un parámetro, una línea, un valor de dinero, sino que vamos a hablar de carencias. Vamos a hablar de carencias que más allá de la falta de ingresos afectan al bienestar de las personas, de los hogares y de las personas. ¿Cómo se mide? Vamos a hablar, y estos son los criterios establecidos en este caso por el Ministerio de Desarrollo Social, que tienen que ver estas 4 dimensiones: educación, salud, trabajo y seguridad social y vivienda. Y cada una de estas 4 se desglosan en 3 variables. Por ejemplo, educación, vamos a ver asistencia, rezago escolar, escolaridad, en salud, malnutrición en niños, si está adscrito o no a un sistema de salud, si tiene atención en salud, en trabajo y seguridad social, en los ámbitos de la ocupación, en el ámbito de la seguridad social y las jubilaciones, y en el ámbito de la vivienda, si hay hacinamiento, el estado de la vivienda y también el acceso a servicios básicos. Estamos hablando de que en la pobreza multidimensional vamos a centrarnos en estas variables para ver dónde están las carencias y revisar la situación de vulnerabilidad. En el núcleo, en el LICSA, o sea, en el núcleo de ciencias sociales, en el laboratorio de investigación de ciencias sociales aplicadas, al revisar como la medición, la clasificación que realiza el Ministerio, el MDS, nos dimos cuenta que, y lo tienen bien explícito, que ellos hablan de que de estas 12 variables que vimos, ¿ya? De estas 12 variables, aquellas personas, hogares que tienen de 0 a 2 carencias, ¿ya? Son no pobres. Es decir, obviamente no tienen ninguna, pero si teniendo 1 o 2 aún, no es pobre multidimensional, por decirlo de alguna forma. Y que de 3 a 12 sí es pobre. Nosotros aplicamos otro criterio, acá en el núcleo, acá en el LICSA, y planteamos lo siguiente, según Coneval, de que, vamos hablando del concepto de vulnerabilidad, de 0 carencias coincidimos con el Ministerio en el sentido de que no son no pobres, pero de 1 a 2 carencias sí hay vulnerabilidad, sí hay carencia, sí hay una situación que afecta el bienestar, y obviamente de 3 a 12 carencias, ¿ya? Es una persona que está en una situación de pobreza multidimensional. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica esto? Y aquí vamos a las cifras que no son tan felices como a veces pretendemos observar, que tienen que ver con que si, según el criterio del MDS, los hogares en situación de pobreza multidimensional son un 28% acá en la región, según incorporando todos los criterios de bienestar de las personas, es decir, aquellas personas que en algún sentido y con diferentes magnitudes o intensidad lo están pasando mal, llega en la región a un 77,6%. Estamos hablando de un 77,6% que no lo está pasando mal en la región. O sea que lo está pasando bastante mal. Y ahí podemos seguir con la cifra. ¿Cómo viene el tiempo de todo esto? Más rápido. Vemos la misma situación, más o menos las mismas proporciones, parecidas, con lo que vimos por ingreso monetario, pero también que se repite esta situación de
las personas en situación de pobreza multidimensional en el pueblo mapuche en comparación, por ejemplo, con la gente que no pertenece al pueblo mapuche. Si nos damos cuenta acá, vamos a ver, las cifras aumentan desde la medición de pobreza multidimensional del Ministerio, y acá, ojo con esta cifra, un 90% entre los hogares y personas que pertenecen al pueblo mapuche están en una situación de pobreza multidimensional con respecto a su mismo pueblo. Aquí vamos a verlo por territorio. Es decir, aquí vemos, todos estos colores, estamos hablando o de 8 territorios o conjuntos de comunas, donde los colores más intensos, más rojos, tienen que ver con la densidad poblacional. ¿Ya? Aquí vemos que el sector de ríos y mar, más hacia la costa, tiene una alta densidad como arriba, y obviamente que la zona de Temuco y de las Casas tiene mayor densidad. Si nos damos cuenta, el rojo, ¿ya?, en cada territorio representa el porcentaje de pobreza multidimensional dentro de ese territorio, y si vemos los blancos, ¿ya?, tiene que ver con las personas que tienen una o dos carencias. Es decir, la cantidad de personas, de hogares y personas que en los territorios están viviendo en una situación que afecta a su bienestar de vida, ¿ya?, es tremendo en todo el territorio de la región. Y casi, bueno, hay excepciones, pero casi en la misma proporción. Si vinculamos además, ¿ya?, estas carencias, esta situación de vulnerabilidad por quintil de ingreso, vemos cómo se empiezan a concentrar las carencias: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, hay hasta 12, pero aquí solamente hay hasta 7 en la región. Vemos que se concentran en el más bajo quintil, de los primeros quintiles de más bajo ingreso que tiene la región. Aquí, por decir lo mismo. Y este dato interesante, que si cruzamos el criterio de pobreza multidimensional, es decir, personas pobres, personas que están en situación de vulnerabilidad con una o dos carencias, y personas que tienen de 3 o más, que son acá, ¿ya?, junto con la pobreza por ingreso, nos damos cuenta que solamente el 19,6% de los hogares en la región están en una situación de bienestar, según nuestro análisis. Solamente el 19%, casi 20%, está en situación de bienestar. El resto no. Quiero mencionar esto también porque anteayer salieron los resultados, fueron publicados los resultados de la encuesta suplementaria de ingresos del INE, donde señalan que la región, no voy a referirme al tema nacional, pero en la región los ingresos son de 348.000 pesos promedio, dice, salieron las cifras de esa encuesta. Ahí vemos que esta línea roja, en este gráfico, esos 348.000 pesos no corresponden, según la distribución de las personas por ingreso, ¿ya? Hay pocas personas que están realmente ganando eso o más. Y obviamente la situación de las mujeres, la peor situación está en las mujeres con origen en el pueblo mapuche. O sea, las mujeres mapuches son las que lo pasan mejor en la región, lo peor en la región. Conclusiones. El análisis, nosotros decimos que la situación de pobreza por tipos de ingresos deja en evidencia que el bienestar de las personas disminuiría considerablemente si el Estado retirara su función subsidiaria. Estamos hablando de una región donde el bienestar y la posibilidad, las capacidades de vida de las personas está dependiendo en gran medida del rol subsidiario del Estado.
Es decir, pasarían de un 27% a un 46,2% de pobreza. Si se saca las platas del Estado. Si se considera también solamente los ingresos del trabajo, ¿ya?, aumenta a un 54,2%. ¿Qué nos hace pensar eso? Primero, que las carencias y vulnerabilidades se tienen una cierta distribución estructural, ¿ya?, dentro de la población. Significa, para nosotros es una hipótesis, que es bueno que desde el campo de la política y del campo de la academia empecemos a indagar, ¿ya?, en qué medida las relaciones económico-productivas y laborales constituyen un factor estructural responsable de la situación de pobreza por ingreso y de pobreza multidimensional acá en la región. Acá la tercera conclusión es que el pueblo mapuche es el que se encuentra en peores condiciones en este sentido cuando se hace el análisis, o sea, el que sale peor parado. Y nos hace pensar, y aquí otra hipótesis y otra cosa que tienen que considerar también la institucionalidad, también, o sea, todos los actores sociales, en que es muy probable de que no obedezca solamente a procesos de discriminación étnico-culturales, etcétera, sino que también a desigualdades de distribución de la riqueza, de los recursos del poder. O sea, no un tema solamente de la solución por mayor educación, mayor cultura, etcétera, sino que también tiene que ver con la distribución de los recursos en los territorios. Y el paso también para nosotros de un análisis de pobreza por ingreso a multidimensional, ¿ya?, nos saca de la noción de solamente satisfacción de necesidades básicas y alimentarias, sino centrarnos, y esto que es importante, ya empezar a tomar el bienestar subjetivo y social de las personas como serio criterio de desarrollo. Como serio criterio de desarrollo. Científico y político. Es decir, cuando juntamos ambos criterios por ingreso multidimensional, nos damos cuenta de que los hogares en situación de bienestar se reducen de un 71%, del 1,5%, a un 19%, casi 20%, acá en la región. Y finalmente, esta conclusión, creo que es la última, tiene que ver con que reflexionar con respecto a la función de la institucionalidad pública. En el sentido de que si las hipótesis respecto a los factores causales estructurales tienen un grado de validez, si resulta que las investigaciones que se hagan desde la academia, de los análisis también políticos que se hagan, ¿ya?, en un modelo de Estado subsidiario y centralizado, con este modelo de desarrollo, ¿ya?, es muy probable que la institucionalidad pública, por mucho esfuerzo que haga, por muchas coordinaciones intersectoriales que se generen, por poner a las mejores, el mejor capital humano, como se dice, calificado dentro de sus equipos de trabajo, es muy probable que no tenga la completa capacidad para abordar el problema de la pobreza, ni con ingresos, ni multidimensional en la región. Muchas gracias. Agradecemos entonces la exposición de Óscar. A continuación, dejo con ustedes a Gonzalo Durán Sangüesa, economista e investigador de las áreas de análisis de las desigualdades, precariedad laboral y negociación colectiva, e investigador de la Fundación Sol de Santiago. Gonzalo expondrá sobre pobreza multidimensional, insuficiencia salarial y dependencia económica en el régimen de acumulación por desposesión. Adelante. Muchas gracias. Si quieres, puedes poner control L, por favor, control L. Ahí, gracias.
Antes que todo, agradecer la invitación como Fundación Sol. Un agrado estar acá hoy día en este importante seminario de análisis sobre la pobreza y en particular sobre la pobreza multidimensional. Y lo que yo voy a hablar es hacer un pequeño comentario a lo que ya se dio por parte de Óscar y también profundizar otros elementos más vinculados con el punto de vista laboral del trabajo. Entonces, bueno, vamos a ir de inmediato. Esto es básicamente lo que Óscar estaba explicando recién, los pasos básicos en el análisis de la pobreza. Como nos dirán los teóricos, hay dos etapas. Primero, identificar a quién está en situación de pobreza y luego ver cuál es la agregación, cuál es el grado de profundidad o severidad que tiene hoy en día la pobreza en la región, por ejemplo. Para identificar, esto es la parte que se puede hacer con un enfoque multidimensional, como lo explicaba Óscar, o hacerlo con un enfoque unidimensional en una sola dimensión, como se ha hecho hasta el momento. Y esto es en las dimensiones ahí expuestas. Aquí me voy a detener porque el análisis anterior se toma de alguna forma de una cuestión que es muy clave en la definición de los indicadores de pobreza, que tiene que ver con decisiones que hasta cierto punto son subjetivas. Por ejemplo, ¿en qué nivel fijamos la línea de la pobreza? Óscar mencionaba que, hoy, y es como lo menciona el Ministerio de Desarrollo Social, la línea de pobreza hoy en día es dinámica, va a depender de la cantidad de personas que hayan en cada hogar. Entonces, si hay 10 personas en el hogar, la línea es casi de 680.000 pesos por hogar. Eso significa que por persona, la línea de la pobreza son algo así como 68.000 pesos. Si alguien tiene más de 68.000 pesos, no es pobre por ingreso. Eso para un hogar de 10 personas. Pero para un hogar de una persona son aproximadamente 136.000 pesos. ¿Cierto? Va a depender de la cantidad de miembros que hay en el hogar. ¿Quién define ese monto? Que sean 136 o que sea otra cifra menor. Hay un consejo que se reúne multidisciplinariamente y se establecen ciertos parámetros. Pero es muy importante también evaluar qué es lo que pasaría si uno cambia también esa línea de la pobreza, ¿cierto? Bueno, lo mismo pasa con la multidimensionalidad. ¿Qué dimensiones vamos a elegir? ¿Por qué estamos eligiendo salud, trabajo, vivienda, educación, entornos y redes, que quedó pendiente para la CACEN 2015? Se fijan que aquí hay 5 dimensiones, 4 que están presentes en la medición actual, pero no está presente la dimensión de ingresos en la pobreza multidimensional. ¿Ya? Alguien tomó esa decisión. No está presente la dimensión de ingresos. En el enfoque de la Comisión Nacional de Evaluación de Políticas Públicas de México, Coneval, sí está presente la dimensión de ingreso como línea de bienestar económico. Ahí hay dos enfoques distintos, dos marcos teóricos diferentes. Entonces eso, efectivamente, hay que entrar al debate y hay que también ponerse en el lugar. ¿Qué pasaría si miramos la pobreza entonces con este otro método? ¿Por qué no incorporar la dimensión de ingresos, que mide el bienestar también más material? ¿Y esto cómo lo hacemos? ¿Quién decide? Un consenso público y métodos participativos. Involucramos a las comunidades mapuche, por ejemplo, para determinar si es que aquí en la región hay que incorporar alguna otra indicador o variable, o a nivel país incorporamos a los actores sociales laborales, o solamente lo vamos a hacer basándonos en teorías. Una vez que definimos las dimensiones, ¿no es cierto? Salud, educación, trabajo, vivienda, ¿qué variables vamos a poner? Y aquí viene el mismo metodología y el mismo debate, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los umbrales? Cuando hablamos de pobreza en la dimensión, por ejemplo, en la dimensión de educación, si estamos hablando de que uno de los indicadores es el acceso a la educación, pero nada hablamos respecto a la calidad de la educación. Entonces, hay un enfoque de la calidad versus el enfoque de la calidad. Lo mismo con la dimensión de trabajo. Hablamos de si la persona tiene o no acceso a una jubilación, pero no hablamos del monto de la jubilación. En Chile, 9 de cada 10 pensiones de vejez en la modalidad retiro programado
que son las que pagan la AFP, son menores a 150.000 pesos. Por lo tanto, de pronto no nos sirve mucho tener acceso a la seguridad social si esa seguridad social es de mala calidad. Entonces ahí también hay un elemento que está al debe, ¿no es cierto? ¿Qué variables vamos a incorporar? ¿Solamente de acceso o también variables de calidad? Y luego, ¿qué importancia relativa le damos a las dimensiones? Porque aquí vamos a entrar un poco en metodología, pero es importante que ustedes puedan comprender, ojalá lo más profundamente, cómo se mide la pobreza multidimensional. Si esas dimensiones, que en este minuto son 4 dimensiones, ¿van a pesar cada uno lo mismo? ¿O le vamos a dar más importancia a una que a otra? ¿No es cierto? Otra decisión. En la metodología oficial, que hoy en día existe en Chile, todas las dimensiones pesan lo mismo, pesan un 25%, pero eventualmente podrían pesar distinto. Por ejemplo, acá, en un estudio que se hizo en México, Voces de la Pobreza, y aquí están los indicadores, y aquí aparecen ciertas umbrales del indicador. Y aquí ellos, en la metodología, tienen igual peso, todos pesan lo mismo, pero por ejemplo, cuando le hacen la consulta a las personas, y ellas responden y dicen, ¿cuál indicador es más importante para mi realidad? La encuesta revela que, por ejemplo, el tema de los ingresos sigue siendo primordial, y es el que más pesaría, un 2,4 por ejemplo, de acuerdo al estudio en México. Y eso es algo que en general es bastante recurrente, o sea, la dimensión de ingreso sigue siendo una dimensión que de todas maneras no puede descartarse de un análisis de pobreza. Unidimensional, obviamente, pero multidimensional también debería incorporar el análisis del ingreso. Entonces en Chile tenemos las dimensiones, recuerden ahí ciertos conceptos, dimensiones, indicadores. Dimensiones son los paraguas, educación, vivienda, salud, trabajo. Y los indicadores van dentro de cada dimensión. Y tenemos que definir cuál es el umbral y cuáles son los pesos de esos indicadores. Y así vamos a identificar a las personas en situación de pobreza multidimensional. Estos son los indicadores. Las variables, ¿cierto? Educación, si asiste al colegio, si es que tiene un rezago escolar, si hay escolaridad, los años de escolaridad. Y ahí ustedes pueden revisar todos los indicadores. Y esto es lo que quería centrarme, porque fíjense, acá aparece que cada dimensión pesa lo mismo, 25% cada dimensión. Y además, estamos hablando de que cada indicador también va a pesar lo mismo, 8,3% cada indicador. Y entonces, cuando ustedes ahora hacen la pregunta, ¿cuál es el criterio para medir que una persona esté en situación de pobreza multidimensional? ¿Cuál es el criterio? Para el Ministerio de Desarrollo Social, el criterio es que tenga al menos 3 carencias, o dicho de otra manera, que tenga un 25% de carencias en base a estos 2 indicadores. Si tiene una acá, otra ahí y otra ahí, hace el 25 y ya esa persona está en situación de pobreza multidimensional. Dicho de otra manera, lo que ha hecho el Observatorio Económico y Social, y que nos ha presentado anteriormente Oscar, es hacer la condición más exigente y decir, nosotros cuestionamos que sean 3 las carencias, que sea un 25% de carencias, sino que vamos a ir a que ya con un 8,3% de carencia ya estamos en una situación de pobreza multidimensional. Entonces bajamos de 3 a 1. Basta con que 1 no se cumpla y ya estamos en situación de pobreza multidimensional. Aquí es básicamente lo mismo. Esto es el criterio del Ministerio de Desarrollo Social, lo que se dijo recién por parte de Oscar. Y aquí yo voy a añadir una nueva simulación para que vean que esto es bastante arbitrario. Uno puede hacer varias simulaciones y ver qué es lo que pasaría con la pobreza si hacemos esto o esto otro. Y una alternativa podría ser mantener lo mismo que el Ministerio de Desarrollo Social,
pero cambiemos los pesos. No cambiemos el tema de que sean 3 carencias. Mantengamos eso ahí, constante. Que sean 3 carencias, un 25% y uno entra en pobreza multidimensional. Pero cambiemos los pesos. Démosle más importancia a ciertas variables respecto a otras. ¿Qué pasaría con la pobreza multidimensional? Ese análisis de sensibilidad es bastante relevante. Aquí esto simplemente, porque el enfoque de la presentación, lo que viene, es discutir respecto al fenómeno de los trabajadores pobres. ¿Ya? Yo quise enfocarme acá para no repetir lo que ya se dijo anteriormente, sino que darle un valor agregado. ¿Qué se entiende primero por una persona en situación de pobreza? Aquí está en términos más formales. La persona va a ser pobre si su ingreso está bajo la línea de la pobreza. Y además, un trabajador va a estar técnicamente en situación de pobreza si es una persona obviamente ocupada, tiene un trabajo y además pertenece a un hogar pobre. O sea, estamos hablando de una persona que se levanta todos los días en la mañana, va a trabajar, muchas veces trabaja 45 más horas a la semana, llega a fin de mes y cae su hogar en situación de pobreza. Pensemos, puede ser una persona que gana más del sueldo mínimo, que supera la línea de la pobreza. Por ejemplo, una persona que gana 300, 400 mil pesos, pero tiene que mantener a 6 personas. Al hacer la división, esa persona y su hogar entero caen en línea de la pobreza. Por lo tanto, son pobres técnicamente hablando. Es un trabajador pobre. Y aquí vamos a hacer 7 simulaciones para que vayamos evaluando distintos escenarios. Lo primero es ver qué es lo que pasa con los trabajadores pobres en una situación unidimensional. Como se mencionaba, vamos a retirar los subsidios del Estado y vamos a retirar algo que también es muy polémico, que se llama el alquiler imputado. ¿Qué significa el alquiler imputado? En la encuesta CACEN, si ustedes caen en la muestra de la encuesta, los van a visitar a su hogar y el encuestador les hace la siguiente pregunta, les dice: ¿esta casa en la que usted habita es propia, arrendada, cedida? ¿Cuál es el estatus de la vivienda? Si el estatus de la vivienda es propia, y yo soy propietario de mi vivienda, viene una pregunta adicional. Dice: ¿qué pasaría si es que usted en realidad arrendara esta vivienda? Por lo tanto, piense en un precio de referencia aquí por la manzana donde usted vive. ¿Cuánto cobran por un arriendo? Entonces, bueno, un arriendo por una casa como esta, 250.000, 300.000 pesos. Y eso queda consignado. Y luego esa plata, ese monto, se imputa como si fuera un ingreso de la persona. O sea, se le añade a los ingresos totales de la persona como si fuera propio. Entonces, eso tiene algunas personas que lo defienden, hay otros que es discutible, ¿no es cierto? Pero retirémoslo. ¿Qué pasa si retiramos esa plata de los ingresos de las personas? Luego vamos a ver qué pasa si aumentamos la línea de la pobreza en 15%. Y ahí vamos a ir viendo otras simulaciones con pobreza también multidimensional. Repito, siempre pensando en los trabajadores pobres, ¿ya? Ese es el enfoque que damos, el porcentaje de trabajadores pobres. Aquí tenemos la primera simulación, porcentaje de trabajadores pobres en pobreza unidimensional, ingresos totales versus ingresos autónomos. En Chile actualmente, con ingresos totales, se registran cerca de un 8,1% de trabajadores pobres. Eso equivale aproximadamente a 550.000 personas que son ocupados, pero que son pobres. Si retiramos el alquiler imputado y retiramos los subsidios, eso se eleva a 17,6%. Y ese es el estándar de ahora, o sea, sin hacer nada más que retirar los subsidios. Fíjense lo que pasa en la Araucanía. Estamos hablando de que prácticamente más de 3 de cada 10 trabajadores en la Araucanía no logran salir de la pobreza en el caso de
retirar la ayuda estatal y el alquiler imputado. Y son trabajadores. Están trabajando todos los días y no logran salir de la pobreza. Entonces ahí tenemos un primer elemento para ponerlo en el debate. Segundo, ¿qué pasaría con el porcentaje de trabajadores pobres unidimensionales si aumentamos la línea de la pobreza en un 15%? Ya veíamos que la línea de la pobreza es dinámica, depende del tamaño de los hogares. Podríamos hacer el ejercicio y alguien podría legítimamente preguntar, ¿qué pasa si tomamos todos los hogares de Chile y vemos sus respectivas líneas de pobreza y sacamos un promedio ponderado para decir, en el fondo, ¿cuánto es la línea de pobreza en Chile implícita? La línea implícita de pobreza, ¿cuánto es? Y la respuesta, según la encuesta CACEN, es que la línea implícita de la pobreza en Chile es aproximadamente 101.000 pesos. Ahí quedó. 100.000 pesos, digamos. 100.000 pesos. Esa es la línea de la pobreza implícita. 100.000 pesos. Entonces, tampoco es algo, digamos, que es mucha plata. ¿Qué pasa si aumentamos esa línea de la pobreza en un 15%? Es decir, la hacemos 15.000 pesos más exigente. Veamos cómo reaccionan los datos. Estamos diciendo que los trabajadores pobres suben de 8 a 12 con el ingreso total. Y si lo hacemos con ingreso autónomo, ya sube a casi 23%. Y en la Araucanía con ingreso autónomo sube a casi 40%. Solamente con subir 15.000 pesos la línea de la pobreza. Entonces ahí vemos la sensibilidad y hay muchas personas que se mueven en el margen de la línea de la pobreza. A veces por eso que se dice que la pobreza es situacional, ¿no es cierto? De repente tú superas la línea y al otro día estás abajo. Por lo tanto, una línea que es muy estricta a veces esconde realidad. Y por eso es que hay que tratar de hacer estas simulaciones de moverse un poco en ambos extremos, ¿no es cierto? Para poder tener la realidad completa. ¿Qué pasa si nos concentramos en las personas asalariadas? ¿Cierto? Son trabajadores, pero que además ellos están en una relación de subordinación y dependencia, es decir, tienen un jefe, marcan horario, cumplen con jornada, y ahí hablamos de que prácticamente un 7% de los trabajadores chilenos son pobres. Y si trabajamos con ingreso autónomo, sube a casi un 16%. Y en la Araucanía, con ingreso autónomo, casi un 27% de los trabajadores, repito, asalariados. Uno esperaría que un trabajador asalariado tiene un nivel o un estándar que es mayor, por ejemplo, a un trabajador independiente, informal. No, pero aquí estamos hablando de trabajadores asalariados. Y aquí el mismo ejercicio, si subimos la línea de la pobreza en un 15%, en la Araucanía se supera el 30% de trabajadores pobres, retirando la ayuda del Estado. Vamos con las simulaciones de pobreza multidimensional. Trabajadores pobres según pobreza multidimensional. En Chile, 19,2 el país, y allá lo que mostraba anteriormente, ¿no es cierto? Lo que se mostró antes, 26,8 en la Araucanía. Trabajadores pobres. ¿Qué pasa si ocupamos la metodología del Observatorio Económico Social, lo que acaba de mostrar Óscar, y buscamos los trabajadores pobres multidimensionales? A nivel país, 71,4, eso, reitero, es con esta metodología que se presentó previamente, que es haciendo mucho más exigente y en el fondo señalando de que ya con una carencia de las 12 indicadores, con uno que falle, la persona ya es pobre. Y nos lleva al 71%, y a nivel de la Araucanía estamos sobre el 75%. Y con esto ya voy a ir terminando las simulaciones. Sé que están mareados con tantos números, pero esta es la última simulación que me importaba mostrarles, que también puede ser mejorada, profundizada acá por el observatorio, que tiene que ver con cambiarle el peso a los indicadores. ¿Se fijan? Acá ya no todos van a valer 8,3% en el peso. Hay uno que es más importante. Yo digo que la escolaridad es más importante
y le voy a asignar un peso mayor, 12,5. Y al resto lo dejo en 6,5. ¿Para qué? Para que me siga sumando 25. Acá en salud, yo digo que la malnutrición es más importante. En trabajo y seguridad social, digo que la seguridad social es la más importante. Y en vivienda, voy a señalar que el estado de la vivienda es la más importante. ¿Qué pasa si cambiamos la estructura de los ponderadores? Uno podría preguntar, ¿y por qué elegiste esos que están en amarillo? Y la respuesta y el criterio es que dentro de cada dimensión, precisamente esos indicadores son los que arrojan los niveles de pobreza más alto, midiendo la pobreza por cada indicador. O sea, es el más importante. En educación el más importante es la escolaridad. Por eso le vamos a dar un peso mayor. ¿Qué pasa con la pobreza? Los trabajadores pobres multidimensionales a nivel país salta casi al 28% y en la Araucanía salta al 36%. Y ese mismo ejercicio, ¿qué pasa? Porque estos son el porcentaje de trabajadores pobres. Pero ¿qué pasa con la pobreza en Chile? La pobreza nacional pasa de 27,7, ¿no es cierto?, en la multidimensional. Perdón, pasa de un 20,4 en la multidimensional a un 27,7. Y en la novena, de un 28,5 a un 36,6. Entonces aquí sí existen diferencias. Ya no es lo mismo la pobreza unidimensional, solo por ingresos, versus la multidimensional, que era la preocupación legítima que se expresaba en la presentación anterior. ¿De qué sirve que las dos pobrezas sean iguales? Al cambiar los ponderadores, ya también vemos que hay un salto importante en la pobreza general de la región. Esas son 7 simulaciones que permiten evaluar qué es lo que está pasando con el fenómeno de los trabajadores pobres. Y ya para ir entrando a la fase final de la presentación, ¿cuál es la conexión que tiene la pobreza con los ingresos, con el valor del trabajo? Es una conexión directa. Pensemos en primer lugar qué es lo que sucede con la situación de los salarios en Chile. Hace 2 días se señaló, ¿no es cierto?, se publica la encuesta suplementaria de ingresos. Este año teníamos la encuesta CACEN. Y según la encuesta CACEN, en Chile, fíjense, hasta 400.000 pesos, ahí está el acumulado, 74% de los trabajadores en Chile ganan hasta 400.000 pesos líquidos por la ocupación principal. Dicho en otras palabras, 3 de cada 4 trabajadores en Chile están por debajo de los 400.000 pesos líquidos. Eso para un país que hoy día está bordeando los $23.000 per cápita como PIB. O sea, es algo que es bastante inusual en cuanto a la experiencia comparada. Un país de $23.000 como PIB tiene una mediana salarial donde el 50% de los trabajadores gana menos de $500. Bastante poco usual. Pensemos en países como Croacia, Polonia, que son los que están en la cola de la Unión Europea, que son países que tienen un PIB per cápita más bajo que Chile. ¿Qué pasa con el valor del trabajo en Polonia, en Croacia? Es un 50% más alto de lo que existe en Chile. ¿Qué pasaba con los países de la OCDE cuando tenían el PIB per cápita de Chile? Tenían un salario mínimo que era el doble del que tiene Chile, haciendo todos los ajustes por moneda para que sea comparable y los controles que se tienen que hacer. ¿Cuál es el punto de fondo? De alguna manera, el valor del trabajo como sociedad se le asigna. Es un elemento que de todas maneras tiene que estar en el análisis. Cuando se analizan estas cifras, cuando se hacen los diagnósticos, hay una relación ahí que se puede demostrar causal. ¿No es cierto? En economía se habla de las relaciones causa-efecto. Un elemento detona a la otra o causa el efecto en la otra. ¿Ya? En la Araucanía hablamos de que más del 80% gana menos de 400.000 pesos líquidos. 8 de cada 10 trabajadores menos de 400.000 pesos líquidos. O sea, es obviamente una depresión salarial.
Hay un atraso en los salarios que es considerable. Y aquí vienen las conclusiones. Primero, conclusiones metodológicas, y también hay algunos comentarios para el estudio del observatorio. Es muy importante profundizar lo que tiene que ver con la primera tarea, esta tarea de identificar a las personas en situación de pobreza, como señala, ¿no es cierto?, el premio Nobel en Economía Amartya Sen. Y ahí el trabajo del observatorio apunta en una dirección muy importante, pues entrega valiosos resultados que tienen que ser sometidos, ¿no es cierto?, al debate público, sobre todo aquí en la región. Hay muchas decisiones subjetivas que se tienen que conocer, se tiene que saber que esas decisiones son subjetivas por parte de la autoridad competente que calcula la pobreza. La sociedad tiene que saber que esas decisiones son subjetivas y que obedecen a algunos marcos teóricos, y que por lo tanto nosotros podemos simular escenarios donde qué pasaría si cambiamos el peso de los ponderadores o si cambiamos la restricción de las carencias. ¿Qué pasaría con la pobreza? Sería un escenario distinto. Algo muy importante es avanzar, ¿no es cierto?, hacia lograr estimaciones en áreas pequeñas, ¿no es cierto? También hace poco se liberaron las cifras de pobreza comunal. En Chile los instrumentos no dan necesariamente para medir pobreza a nivel de territorios más pequeños como los comunales, y hay que hacer metodologías anexas, como el método SAE, o las áreas de estimación, la estimación en áreas pequeñas. Entonces, bueno, esto existe y sería bueno que se pueda, sobre todo acá en el observatorio, también desarrollar y seguir masificándose el uso de este tipo de metodologías para determinar cuánto es la pobreza en determinadas comunas del país. Junto al enfoque de la oficina OFI, que es básicamente todo lo que hemos estado hablando de pobreza multidimensional, obedece a las directrices de la Oxford Poverty Human Development Initiative, ¿no es cierto?, que es la iniciativa que más o menos genera los marcos teóricos y ha estado asesorando a distintos gobiernos para que se establezcan indicadores de pobreza multidimensional. Pero hay otros que también son interesantes, como el Coneval en México, que también ha recibido apoyo de las mismas personas de OFI, y que es un ejercicio que debería replicarse. Lo que se presentó anteriormente por parte de Oscar, ¿no es cierto?, del Observatorio Económico acá, es una adaptación del método de Coneval, en el sentido de tener presente el hecho de las personas que están en situación de vulnerabilidad por ingresos, en este caso solamente vulnerabilidad por carencias sociales. Pero el método de Coneval también incorpora la dimensión de los ingresos, con la línea del bienestar económico. De ahí uno puede establecer una matriz mucho más completa que nos dice las personas que son vulnerables por ingreso, vulnerables por carencia social, pobreza multidimensional y no vulnerable por carencia social ni no vulnerable por ingreso. O sea, una red de conclusiones mucho mayor. Y eso también se puede replicar con la encuesta Casen. Finalmente, y aquí lo más trascendente a mi modo de ver, al revisar lo que es pobre, los datos exhiben consistencia con las tendencias agregadas y se ve, ¿no es cierto?, que el hecho de los niveles salariales, esta especie de contención salarial, influye de manera muy determinante en los niveles de pobreza de la región y también del país. Ahí hay que tener ojo con lo que en la literatura se conoce como el efecto faro del salario mínimo. El salario mínimo sirve como un referente, una especie de faro en el mar que ilumina el resto de los salarios de la economía, y a partir de ahí se empiezan a conformar los salarios. En la medida que el salario mínimo sea muy bajo, el resto de los salarios de la economía también lo va a hacer. En Chile el salario mínimo de 241.000 pesos es menos del 30% del PIB per cápita, y bajo ese parámetro Chile tiene un mini salario mínimo. No lo dice la Fundación Sol, lo dice la Organización Internacional del Trabajo a través de algunos documentos que ellos han publicado. Entonces ahí hay un efecto que hay que tener ojo de cómo un salario mínimo muy restringido genera finalmente que la sociedad tenga un salario mínimo, o sea, un salario general contenido. Y la prevalencia de un bajo nivel salarial tiene el correlato de un alto nivel de endeudamiento, que es algo que
se sabe, ¿no es cierto? En Chile existen más de 11 millones de personas endeudadas, más de 3,5 millones de personas morosas que no pueden pagar las deudas, más del 65% de los hogares están endeudados, los adultos mayores con deudas que en promedio, adultos mayores sobre 60 en el caso de las mujeres, 65 en el caso de los hombres, deudas promedio que están en torno a los 2,5 millones de pesos. ¿Qué genera toda esta situación? Desde el punto de vista también más sociológico, ¿cierto? Se genera, tiene un contacto directo con lo que tiene que ver con un control hacia los trabajadores, despolitización. Yo no participo de la vía pública ni de la vía política que atiende a las decisiones de carácter general, porque tengo que enfrentarme a mis propios problemas, tengo que enfrentarme a pagar la deuda, llegar a fin de mes, trabajar extensas jornadas. Entonces hay un sistema, es un problema también sistémico, ¿no es cierto?, en donde esto parte con bajos salarios, se complementa con la deuda para llegar a fin de mes, pero la deuda me controla, yo no voy a la huelga porque tengo que pagar a fin de mes, ¿no es cierto?, las calillas, y entonces eso se va reproduciendo en un círculo vicioso, que es afín de algún modo a la estructura sistémica del modelo neoliberal. Entonces, y esto es lo que vamos a discutir posiblemente en la otra mesa, respecto a las propuestas, tenemos un panorama que es bastante desolador, con cifras que se pueden mirar de un ángulo, de otro ángulo, cambiando unos parámetros. En todos ellos, el análisis nos dice que la pobreza es mucho mayor de la que nosotros imaginábamos. ¿Qué podemos hacer para revertir esta situación? Evidentemente, de acuerdo al enfoque que yo le quise impregnar a la presentación de los trabajadores pobres, hay un tema con el modelo de relaciones laborales, con lo que pasa con el poder entre los trabajadores y las empresas. ¿Ya? ¿Cómo aumentamos el valor del trabajo? Ahí hay un tema importante. Y hay otra hebra, que también es muy valiosa, que atiende a responder a la matriz productiva de la zona y a la matriz productiva del país. ¿Qué tipos de empleo estamos generando? ¿Un empleo de cristal que se van a romper ante el primer estornudo de la economía? ¿O son empleos productivos, son empleos que generan condiciones dignas de vida? O sea, eso se relaciona también con qué es lo que produce la región, qué empresas están en la región, cuál es la estrategia de desarrollo que tienen esas empresas, si es solo extractivismo o le da más valor agregado. Entonces ahí se pueden sacar varias reflexiones que sería importante discutir más adelante. ¿Ya? Eso sería todo, así que muchas gracias por la atención. Muy bien, agradecemos entonces a Gonzalo su exposición y finalmente nos va a acompañar Andrea Villagrán Escobar, educadora de párvulos y doctoranda en Desarrollo Psicológico, Aprendizaje y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid e investigadora de las áreas de pobreza y bienestar infantil. Andrea expondrá sobre pobreza infantil en Chile desde un enfoque multidimensional basado en la teoría de las necesidades y derechos de la infancia. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación, sobre todo porque me parece tremendamente valioso incorporar la visión de la infancia. Sabemos que en realidad la pobreza es algo que afecta de manera tremendamente diferente la etapa adulta de la infancia. Y aquí está la propuesta de indicadores basados y argumentar una teoría de necesidades infantiles y en realidad vinculada con el bienestar, ¿ya? Lo que podemos, o espero que podamos revisar hoy día, es la pobreza infantil desde un enfoque multidimensional también,
La pobreza es un fenómeno donde convergen las necesidades y los derechos de la infancia y de qué manera también convergen allí. La propuesta de indicadores basado en la teoría de las necesidades y derechos de la infancia de Ochaita y Espinosa, y la pobreza infantil en Chile desde este enfoque de necesidades y derechos de la infancia. El concepto de pobreza ha evolucionado a lo largo del tiempo, pasando de fundamentarse exclusivamente en cuestiones económicas, utilizando indicadores monetarios, a la incorporación de indicadores que no son monetarios. Entonces la pobreza infantil también tiene sus propias definiciones, porque como afecta de una manera diferente a la etapa adulta, UNICEF en el año 2009 planteó que la pobreza es un concepto en cuya naturaleza podemos encontrar distintas dimensiones: la incidencia, la intensidad, la desigualdad y la duración. Por ejemplo, con respecto de la duración, y sin querer detenerme mucho, con respecto de este punto, es importante destacar que a la infancia, en el periodo de la infancia y de la adolescencia, pasar por un periodo largo en condición de pobreza va a afectar de múltiples formas el desarrollo evolutivo de ese niño o de esa niña, o de ese adolescente, ¿ya? Mientras que puede ser que esté en un periodo corto y además siempre que sea esporádico, la cicatriz que puede dejar este periodo de pobreza puede ser muy diferente. Sobre esto también me gustaría especificar que también este asunto metodológico de la pobreza absoluta, como la cesta de satisfacción de necesidades básicas vinculada a las dimensiones de justamente alimentación, vestuario, etc. Y también de la pobreza relativa, ¿ya? Y como la media o la mediana de donde se encuentre una zona geográfica, la gente justamente de acuerdo a los ingresos. Pero sobre todo me gustaría especificar que cuando hablamos de pobreza, hablamos de una situación, de un contexto. Entonces, no es correcto referirnos a personas, individuos pobres. En verdad hay gente que está en condiciones de pobreza, ¿ya? En este caso, niños y niñas. Me gustaría también ver cómo y mostrarles cómo se relaciona el concepto de pobreza junto con el concepto de exclusión social. La pobreza en la actualidad, vista desde esta perspectiva que nos convoca, que justamente es una pobreza multidimensional, en donde también es un fenómeno que es afectado a numerosas variables y que determinan estas oportunidades que las personas poseen. Y la exclusión social, que en verdad es multidimensional, un constructo multidimensional, y que incluye privaciones en los derechos, en derechos económicos, sociales, de género, culturales y políticos incluso, con lo que se trata de un concepto mucho más amplio que el de la pobreza de corte material. Me gustaría que entendiéramos UNICEF también en el año 2009, en uno de sus report cards, que emana desde el Centro Innocenti, plantea que la exclusión social es la ausencia para unos del conjunto de oportunidades vitales que otros sí tienen. En este contexto es la imposibilidad, dificultad muy intensa de acceder a mecanismos de desarrollo personal, inserción sociocomunitaria, de los sistemas preestablecidos de protección. Por ello, la exclusión social equivale a una desafiliación, al desligamiento social